resumir un poquito lo que hemos estado hablando con este tema de conociendo al Padre. Espero que haya sido de bendición para tu vida, ¿sí? Ese es el deseo de mi corazón, que Dios te esté revelando estas verdades que están en la palabra de Dios, para que tú y yo podamos caminar en el poder que hay en su palabra y en el poder que hay en su Espíritu Santo disponible a nuestras vidas. Entonces el día de hoy quiero, como ya estamos en la fase final para todos los intensivos de terminar esta clase, las próximas 2 semanas quiero hablarte de lo que significa tener padres espirituales. Creo que es un tema que necesitamos abordarlo, pero hoy quiero, por decir así, como resumir y concluir esta parte que hemos estado estudiando, meditando en nuestros corazones acerca de paternidad espiritual. ¿Y por qué no oramos? Vamos a orar. Y te quiero decir algo, porque al final quisiera que pudiéramos tomar un tiempo para ministrar. Gracias a Dios por todos ustedes que están aquí, y yo creo que Dios nos trajo a este lugar, y creo que el Señor quiere hablar no nada más a nuestra mente y corazón, sino que ministremos. ¿Y qué es eso? Es activar la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Que no quede en una idea nada más de, bueno, estuvo bien el tema, estuvo bien la clase, sino que en mi propia vida quede en mi corazón algo tan profundo y tan fuerte como si fuera un troquel en el mismo corazón, emociones, mente, en el mismo corazón, como si fuera un tatuaje que está ahí, que nadie lo ve, pero Dios sí lo ve, en el corazón, donde Él ha soplado, ha afirmado tu vida como hijo, la ha afirmado en una identidad como hijo. Amén. Entonces ese es mi objetivo en esta noche. Creo que es lo que Dios quiere llevarnos. Pero vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo su presencia en medio de nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por todo lo que haces. Eres tan bueno, eres tan hermoso. Gracias por cada estación, gracias por este calor, gracias por el frío cuando llega, por la lluvia. Gracias, Señor, por los tiempos de viento como por los tiempos secos y húmedos, Señor. Te damos gracias por todo, y te damos gracias por tu presencia, tu momento, tu estación, tu temporada en medio de nosotros. Háblanos y prepáranos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Hemos dicho, esto es importante captarlo, entenderlo, para poder ser libres de orfandad, libres del espíritu de siervos, del espíritu de esclavos. Hay un servicio bueno, obviamente, el servicio que depende de una identidad, de quiénes somos en Cristo, de quiénes somos en el Padre. Ese es un buen servicio, pero el servicio no tan bueno es aquel el cual está buscando la aprobación de Dios, y por eso sirvo, y por eso hago, y por eso me muevo de cierta manera, pero en el interior y en lo profundo hay esta hambre de saber quiénes somos. Y creo que Dios en su palabra es muy claro en definirnos quiénes somos. Y lo importante de todo esto es que Dios no nos define por nuestro performance, Él nos define por nuestra identidad. Y nuestra identidad es que somos ¿qué? Hijos. ¿Somos qué? A ver, hijos. Esa es nuestra identidad. Somos hijos. De la misma manera que Dios no te define por tu performance actual, tampoco te define por tus obras o por lo que hayas hecho bien o mal en el pasado. Dios no te define de esa manera. Otra cosa por recordar: tú no eres tu pecado. Tú no eres tu dolor, tú no eres tu pérdida, tú no eres tu fracaso, tú no eres tu amargura, tú no eres tus padres ni los errores de tus padres. Eso hay que captarlo también. Eso Jesús lo rompió en la cruz, y ahí Él nos dio una identidad como hijos en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que abrazarla, tú tienes que, mira, ahorita cantábamos, yo no les dije, yo no me puse de acuerdo con Jacob para estos cantos, y cantábamos: corro a mi Padre,
corro a mi padre, Nunca vamos a captar ese tipo de cantos a menos que sea impregnada en nosotros esa identidad de hijos. Nunca. Siempre serán extraños, siempre serán raros, hasta un poquito místicos, o hasta lo vas a considerar hasta un poco supersticiosos si tú no sabes quién eres, si tú no sabes que eres un hijo, que en cualquier situación, no dependiendo de tu performance, no dependiendo de tus obras, no dependiendo de tus buenas obras como de tus malas obras, errores, pecados, no dependiendo de la memoria, del ADN familiar que tú traes de errores o buenas cosas, diciendo es que mira, yo soy de los y tal apellido. Estos cantos van a ser realidad de nosotros cuando realmente el Padre nos hable, cuando el Espíritu nos revele lo que Él está hablando. Y quiero empezar en esta noche con Efesios capítulo 3. Efesios en el capítulo 3. Hemos leído estos pasajes, pero aquí habla de una palabra en la cual yo quiero abundar en esta noche, y es la palabra plenitud. A ver, di conmigo plenitud. Ok, la plenitud, amados, es la revelación. Revelación es un entendimiento abierto. Eso es revelación. Y a menos que nosotros no tengamos una revelación, un entendimiento abierto, completo del Padre, no vamos a vivir en plenitud. La plenitud será algo en nuestras vidas, algo que hemos escuchado en los demás, algo que vemos en otras personas, pero que nosotros no tenemos capacidad de abordarlo, de tomarlo en nuestros corazones. Entonces, bueno, dice Efesios 3:17, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? De toda la plenitud de Dios. Entonces, aquí hay algo muy importante. Plenitud es, aquí nos dice la palabra, es estar completamente bien arraigados en el Señor. ¿Y qué es esto? Mira, yo quiero hacer algo. Andrés, ven, córrele, ven. Y tú que estás al lado de Andrés, ven también. Ven, rápido. Y Oliver, también ven tú, porfa. Así rápido, corriendo. Es que necesito a uno ligero y a dos acá, peso medio acá. ¿Sí? Nada más para que tú puedas entender de qué estoy hablando. Agárrenle por favor los pies, pero así sólidos, porque este chavo va a pasar por ciertas tempestades. Ya, o sea, si yo lo empujo no se cae. Plenamente cimentados. Este pasaje que habla la Escritura, que Pablo es tan drástico en cómo describe el amor de Dios, dice que en el corazón estemos arraigados y cimentados. ¿Qué significa eso? Que van a haber momentos en la vida donde va a pasar eso. Mira, pero no se ha caído, ¿sí? Me vas entendiendo. Y así es como quiere que Dios estés tú en su amor. Tan listo, mira. Eso, a ver si tiene. No, gracias muchachos. Denles un aplauso, por favor. Y eso es de lo que estamos hablando. Dios quiere que tú te sientas tan completo, tan pleno en su amor, que en las tormentas de la vida que llegan, van a venir, nada ni nadie te mueva, porque tú sabes quién eres, dónde está tu identidad. Ahora, algo bien importante también en cuanto a este aspecto que estamos hablando, es que Dios ha decidido solamente relacionarse con nosotros a través de su amor. Dios no se relaciona contigo a través de ningún otro aspecto que tú pudieras estar pensando. Él ha decidido relacionarse contigo por medio de su amor, no a través de juicio, ni castigo, ni retribución o desempeño. Dios no se relaciona así, porque nada de lo que nosotros somos
puede impresionar a Dios, absolutamente nada. Por eso Él ha decidido relacionarse contigo, conmigo, a través de un amor incondicional que Él provee para nosotros y que nosotros respondemos a Él con un amor falible, o sea, lleno de errores y temas. Así como Pedro, cuando platicamos hace unas semanas, ya Jesús resucitado llega ahí a la orilla del mar de Galilea y les empieza a hacer ese pez y ese pan, y Pedro lo ve, lo distingue, se avienta, nada hacia la orilla, llega donde está y se entablan esta conversación. Le dice: Simón, Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta: bueno, te quiero. Pero el amor de Jesús nunca cambió. El amor de Jesús fue el mismo, a pesar de los errores de Pedro y a pesar de que estaba siendo sincero consigo mismo en que su amor por Jesús era un amor lleno de fallas y lleno de detalles. Y con todo eso, en ninguna de las ocasiones Jesús dejó de hablar su proyecto, su destino, su palabra, su profecía sobre la vida de Pedro. Entonces, lo primero que hay que entender aquí es esto: mientras no conozcamos a profundidad el amor de Dios, no vamos a poder experimentar la profundidad de Cristo, la plenitud de Cristo. Y plenitud, yo te decía ahorita, es utilizar, si hablamos en términos de porcentaje, es como por decir, utilizar el 100% de la revelación, del llamado, del propósito, de la pertenencia, de la identidad que hay en Él. Eso es plenitud, utilizar todo, saber que todo está a tu disposición. Y el amor de Cristo hacia nosotros, que nosotros lo conocimos por primera vez cuando nos entregamos a Jesús, cuando le recibimos en nuestro corazón o le aceptamos en nuestro corazón, como se dice de una manera rutinaria. Ese amor es algo que en la medida que vamos avanzando en la vida se va incrementando. Por eso Pablo ora en este pasaje que acabamos de atravesar de medidas: anchura, longitud, profundidad y altura. Porque a lo mejor cuando entramos a Cristo, cuando le conocemos, primeramente le damos gracias por su misericordia, gracias porque nos ha salvado, gracias porque nos ha perdonado. Pero en la medida que vamos avanzando en Él, Él quiere que tú y yo podamos ampliar el conocimiento, la revelación, el entendimiento abierto de la plenitud del amor de Cristo, del amor de Dios sobre nuestras vidas. Y la plenitud de Cristo, sí, parte de este aspecto, además de liberar el 100% de la revelación, el llamado, el propósito, la pertenencia y la identidad, es conocer a Dios como un Padre. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y ahí es donde muchos se atoran, ahí es donde muchos se atascan, porque es ahí donde muchas veces empezamos a proyectar la paternidad de nuestro Padre terrenal con la paternidad de Dios. Y si tú quieres experimentar la plenitud del amor de Dios, vas a tener que quitarle la cara de tu papá a Dios. Ahora, paréntesis aquí. Si tú piensas que la paternidad divina está relacionada en cómo fue tu papá terrenal, ahí hay un error y obviamente eso va a generar un rechazo. Pero a lo largo de lo que hemos estado hablando, y aquí entra un aspecto de la mente importante, porque esto no nada más es a nivel psicológico. Si tú vas con un psicólogo, él o esa persona va a tratar contigo este tema desde el punto de vista humano. Y de lo que yo te estoy hablando es que esto tiene algo más profundo y tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con un rechazo que, aunque tengamos padres excelentes, esforzados, entregados, amorosos aquí en la tierra, como quiera el enemigo, por la raíz de rechazo que nosotros, con la cual nacimos, puede ser capaz de herirnos, aunque aquí en la tierra la
calidad de nuestro Padre terrenal haya sido excelente, porque esto tiene que ver con el pecado de Adán y con el rechazo de mucho atrás. ¿Me van siguiendo ahí? Por eso es importante no nada más ver esto así como que tratamos este tema porque con nuestros padres aquí en la tierra tuvimos problemas, pero claro que sí. Claro que una paternidad terrenal distorsionada, una familia disfuncional aquí en la tierra va a afectar obviamente cuando nosotros nos acerquemos a nuestro Padre Celestial. Y obviamente, y hablaré un poquito más de esto más adelante en la plática, obviamente también va a distorsionar nuestra visión de la autoridad espiritual, de los líderes espirituales arriba de nosotros, porque obviamente hay una herida ahí en el corazón. Pero Primera de Juan dice, Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: miren o mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Este es el amor del Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces aquí nos habla de un amor del Padre que nos da una identidad de hijos. ¿Sí? Identidad de hijos. Y nosotros, yo te decía ahorita, necesitamos sanar nuestros conceptos de paternidad terrenal y nuestros conceptos obviamente que van a estar ligados con autoridad terrenal, para no boicotear los conceptos de paternidad divina sobre nuestras vidas. O sea, si he tenido experiencias de orfandad aquí en esta vida, entonces pienso inconscientemente que Dios me va a tratar a mí de la misma manera. Por eso mucha gente se queda afuera de la plenitud de Dios, aún siendo cristianos. Por eso vemos a tantos cristianos que nunca logran madurez, nunca logran crecer, nunca logran la plenitud. De hecho, el pasaje de Efesios, cuando nos habla de los ministerios, dice: y Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y nos empieza a hablar para conocer a Cristo, la plenitud de Cristo, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y de qué habla ahí? Habla de una plenitud, habla de una revelación, habla de un entendimiento abierto, que cuando venga el Espíritu Santo y lo revela a nosotros, algo que va a sanar son los conceptos de paternidad en nuestro corazón. Entonces yo te decía, si nos quedamos afuera de la plenitud de Dios, nos quedamos ausentes de muchos recursos espirituales, como una persona inmadura, como un niño que no entiende todo lo que Dios le ha dado, no entiende toda la herencia, no entiende todo la riqueza, todo el haber a tu favor, porque es niño y porque no puede crecer. ¿Sí? Y yo lo dije anteriormente, nosotros debemos de tener corazones de niños, pero no estar aniñados, son cosas distintas. Los corazones de niños son corazones sensibles a tu palabra, a lo que Dios quiere hacer. Una persona aniñada es una persona que no ha querido madurar, no ha querido ir a la cruz, no ha querido que el Espíritu Santo trabaje en su corazón, en su interior, y le estire en madurez a través de lo que Dios permite en nuestras vidas para ir creciendo en Él. En Dios podemos encontrar una paternidad ejemplar. Amén. Una paternidad de provisión, una paternidad de cuidado, una paternidad de cobertura, una paternidad de protección. Y eso, amados, no viene por el esfuerzo mental. Eso no viene por la intencionalidad emocional de tu corazón. Es por medio del Espíritu Santo. Recuerda, tanto el versículo de Gálatas capítulo 4 me parece es, y Romanos 8:15 dice que es por el Espíritu que se nos revela que somos hijos de Dios. No es por un esfuerzo en mi mente ni por una intención emocional de mi corazón, es porque el Espíritu, como yo te decía ahorita al inicio de la enseñanza, el Espíritu va a venir y Él va a sellar en tu corazón que eres hijo. No va a ser por tu esfuerzo, no va a ser porque tú te veas en el espejo y digas: soy hijo, soy hijo, soy hijo, y lo repitas 1000 veces. Es porque el Espíritu lo revela. Y la palabra lo dice así: y donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué?
libertad. ¿Libertad de qué? De esclavitud, de muerte, de orfandad, de temor. Ese es el proyecto de Dios con nosotros. Al no entender esto, aunque amemos a Dios y estemos convencidos de irnos al cielo, desarrollamos con Dios una relación de esclavos, una relación de siervos, una relación limitada, una relación que no tiene toda la herencia, toda la riqueza, todo el poder, todas las armas espirituales a tu favor, porque no hemos entendido quiénes somos. O sea, yo puedo ser cristiano, yo puedo ser hijo de Dios y tener el acceso al cielo, porque eso tiene que ver con la legalidad de lo que pasó en la cruz del Calvario y tomarlo yo por fe. Pero vivir la plenitud de Dios en esta tierra son cosas distintas, y eso es lo que tiene que ser revelado por el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere regalarle a su iglesia, es lo que te quiere otorgar a ti. Entonces la mentalidad del esclavo o del siervo piensa inconscientemente: tengo que hacer esto para ganarme a Dios, que no me vaya mal, que me vaya bien en la vida, que Diosito no se enoje conmigo, no vaya a ser que me hablen y me den una mala noticia, no vaya a ser que me quede solo, que me quede sola, y una serie de factores que la mentalidad de siervo y de esclavo infunden en nuestro interior, porque no hemos entendido quiénes somos. Juan 8:35 dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero fíjate cómo lo dice aquí: el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Sabes por qué mucha gente anda de iglesia en iglesia? Porque tiene una identidad rota. Tiene una identidad rota. Entonces, si yo me acerco como pastor o a alguien, Jonathan, alguno de los líderes, Félix, a alguien, y te dice: oye, no es por aquí, es por acá. Como tu identidad está rota, entonces prefiero irme, porque me van a lastimar, porque esto, por aquello, porque el esclavo no permanece en la casa. Y obviamente aquí se refiere no a una iglesia, se refiere a la habitación, a la morada, a nuestro cristianismo. Pero pasa mucho en las congregaciones. Gente no se arraiga, no echa raíz, anda de iglesia en iglesia, anda calificando las iglesias, los pastores, la alabanza, si la silla está cómoda, si el aire da suficiente. Hay gente que se la pasa así. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está expresando internamente es que está roto de esa identidad de hijos. ¿Sí me van siguiendo? Amén, gracias por ese amén. Él sella su identidad, el que sella, su identidad como hijo, se vuelve una persona estable. Desarrolla un sentido de pertenencia, y de eso hace falta en la iglesia. Y yo hablo de la iglesia de Cristo. Gente estable, gente que digas: aquí estoy y no me voy a mover. Y claro, si la iglesia se desvía, o si el pastor peca, o si es error, o si la doctrina se va ya por otro rumbo, claro, hay que buscar pastos verdes buenos, sanos. Eso es obvio. Pero cuando son temas de roces, de no estoy de acuerdo, no me gustó esto, aquello, es donde entonces tenemos que poner el espejo de la palabra sobre nuestra vida y ser completamente honestos y decir: ¿sabes qué? Sí, tengo una identidad rota. Me he movido por el esfuerzo, me he movido por el sacrificio, me he movido por esa inestabilidad. Yo te decía: el que sella su identidad de hijo se vuelve estable y desarrolla un sentido de pertenencia. Pero una persona que no ha logrado abrazar, o sea, está desconectada, puede ser hijo, pero está desconectada de la revelación de la plenitud del Padre, tiene una relación con Dios inestable. A ver, di conmigo: inestable. Porque depende de lo que hago para sentir
si me merezco o no me merezco que Dios me ame, que Dios me bendiga, que Dios me guarde o que Dios me provea. En otras palabras, en la mentalidad así, me tengo que ganar las bendiciones de Dios. O sea, si esta semana me porté bien y leí mi Biblia, lloré y me congregué, entonces siento que voy bien y me levanto y sirvo y voy y vengo, y porque en mi haber, en mi memoria traigo, le he echado ganas. Pero la base son mis esfuerzos y no el amor de Dios. Pero si en la semana fallé y desobedecí y no fui constante y cascabeleé, o por el calor se botó la pastilla, entonces no me aparezco en la iglesia por meses, hasta que me vuelva a sentir bien. Dile, ahí te hablan. No, no es cierto, no le digas. Y es que de verdad muchas veces así funcionamos. ¿Sabes por qué es esto? Porque aquí en México y en Latinoamérica y todas las culturas, por lo menos que provenimos de naciones conquistadas, traemos esta onda del sacrificio más arraigado de lo que tú y yo podemos entender. Voltea atrás a los aztecas, a los mayas, a los incas. Voltea atrás hacia hacia Egipto, hacia los chinos. ¿Y por qué hacían tanto sacrificio de sangre y aún humanos? Porque el concepto, desde que se rompe y entra el pecado y se rompe la relación con Dios, el concepto del ser humano es: Dios está enojado y me tengo que ganar su favor. Pero en Cristo las cosas son diferentes. En Cristo tú ya no tienes que hacer nada para ganarte su favor, su amor, su bendición y su sonrisa sobre tu vida. Amén. Pero eso yo te lo puedo decir. Pero si el Espíritu no te lo revela, entonces tú vas a orar, servir, venir, dar, ir a la colonia, ganar al perdido, porque en realidad internamente traes un rollo de que te tienes que ganar al Señor. Entonces, un amor de esclavo te va a llevar a vivir por el hacer, por el hacer. Pero Dios dice: yo no me puedo relacionar contigo por medio del temor. Dios dice: yo no me puedo relacionar contigo por medio del sacrificio. Dios dice: yo no me puedo relacionar contigo por medio de tu constancia. Dios dice: yo no me puedo relacionar contigo por medio de X o Y que tú le pongas, porque no es suficiente. ¿Sí me entendiste? Tu sacrificio, tu constancia, tu alabanza, tu gratitud no es suficiente, porque Dios es perfecto y jamás vas a poder saciar su trono con nada que tú le ofrezcas. Por eso Dios decide relacionarse con nosotros por amor, y ese amor se llama Cristo. ¿Sí? Es como Dios decide relacionarse con nosotros. Pero entonces yo me puedo ir al cielo, pero sin vivir la vida en la plenitud de Cristo. Y el problema aquí es que hay gente que vive con un temor constante. Yo te decía ahorita de: me va a pasar algo, me van a llamar con una mala noticia, me voy a quedar soltera el resto de mi vida, o soltero, o algo va a pasar, me voy a enfermar. Hay gente que vive con un temor constante de eso, porque no ha entendido que es hijo. Y entonces nos hacemos esclavos de las situaciones. Nos hacemos esclavos de las situaciones. O sea, te voy a poner unos ejemplos. Como tengo miedo a quedarme sola, entonces cualquier menso que se me acerca con un deseo sexual, se lo doy porque tengo miedo a quedarme sola. O tengo miedo a ser pobre, entonces me prostituyo ante cualquier tranza para ganar unas migajas más, unas migajas extras, así sean millones de pesos.
O como tengo miedo de que no me reconozcan, entonces atropello a los demás, dejo a los demás en ridículo para que yo quedar bien en X situación, porque está rota mi identidad. O como tengo miedo a que me deje mi esposo, mi esposa, o la persona o mi pareja a quien amo, y de esa persona depende mi identidad, entonces tengo que arreglar mi situación a como dé lugar, así caiga en el esoterismo, brujería, hechizos, o iglesias que en nombre de liberación estén haciendo brujería. ¿Me captaron? Pero todo va a depender de una identidad rota. Y yo creo que en esta noche lo que el Señor quiere hablarnos es eso. Quiere soplar sobre nuestras vidas eso, una brisa de amor, de paternidad, donde Él sane todo lo que tú y yo somos. Primera de Juan 4:18. Este es un pasaje muy conocido. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Claro, ¿por qué? Porque sigue siendo un huérfano. Entonces, cuando hablamos de herencia, potencial, identidad, gracia, y de que todo eso está a la disposición de los hijos, siempre será un mensaje que quedará lejos de ti, en una vitrina para los héroes de Dios o los que tienen más fe, y tú te verás como alguien que es que yo no soy así. Pero es que tú no tienes que ser así, ni tienes que pensar en otro concepto de ti. Tú tienes que entender que el regalo ya se te hizo, ya se te dio, es tuyo, para que tú lo tomes. Más adelante en el versículo, bueno, un poquito atrás, ahí en Primera de Juan, donde estamos leyendo el capítulo 4, el versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, es una reacción nada más de lo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Dios tomó la iniciativa sobre tu vida, Dios tomó la iniciativa sobre tu vida. No fuiste tú, no fueron tus buenas obras, no fue tu familia espiritual, no fueron los buenos padres, no fue que un día tú hiciste una oración. No, señores, señoras, Él tomó la iniciativa, y su iniciativa fue una iniciativa de amor. Todo lo que nosotros hacemos es una respuesta a la iniciativa de Dios, y lo único que podemos hacer es hacerlo con gratitud. Y la gratitud siempre va a ser un estímulo, no un desgaste, un estímulo. Bueno, quiero terminar con este pasaje, Gálatas 4. Lo leímos también anteriormente, pero es importante verlo. Gálatas 4:1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque tú ves a cristianos comparados con no cristianos, y algunos son iguales. Iguales. No han cambiado en carácter, no han cambiado en emociones, no han sido transformados en su mente, no han sido regenerados, son iguales. La diferencia, la gran diferencia es que uno va a la eternidad y el otro va a la pérdida eterna. Sí, eso es obviamente una gran diferencia. Pero ¿por qué? ¿Por qué no vemos la diferencia aquí? Porque no nos hemos tomado muchas veces de la plenitud de Dios. Necesitamos tomarnos de eso. Entonces aquí dice: en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dice: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y aquí nos pone un ejemplo de un niño que es puesto al cuidado de tutores y cuidadores. Y aquí la pregunta es una pregunta muy importante: ¿quién puede hablar sobre tu vida? Más directo, más mexicano, ¿quién te puede mandar sin que te ofendas? Más directo, ¿quién te puede regañar y que le sigas respetando y amando?
¿Hay alguien en tu vida que pueda hacer eso sobre ti? Porque si no hay nadie sobre tu vida, no hemos entendido lo que es estar bajo curadores, bajo tutores. Pero es que a veces venimos de un espíritu tan anárquico, tan independiente, tan de mujer empoderada. Perdón, señoras, mujeres, pero que muchas veces dista un abismo en entender quién es el Padre, porque estamos proyectando sobre el Padre el mal concepto que tenemos sobre tutores, curadores, autoridad espiritual sobre nuestras vidas. Y una de las formas de precipitar nuestras caídas es cuando no tenemos a nadie que nos pueda hablar, cuando no tenemos a nadie que nos pueda llamar la atención. Bueno, aquí sigue diciendo: hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu con E mayúscula de su Hijo con H mayúscula, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ahí está, esta es la plenitud, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Ponte de pie. ¿Cuántos herederos hay aquí? A ver otra vez, ¿cuántos herederos hay aquí? Muchas veces lo tenemos que decir aunque no lo sintamos, aunque no veamos una herencia, pero tenemos que accionar en fe en eso, Somos herederos. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Si no entendemos esto, vamos a ser ingobernables, anárquicos. Nadie nos va a poder hablar, nadie nos va a poder reprender, nadie nos va a poder dar una palabra de exhortación. Nadie nos va a poder decir la verdad en amor, como dice ahí en Efesios también. Porque estamos en esa ruptura interna de identidad de hijos. Pues mira, no sé, yo de repente me imaginé este momento y llegamos al momento y ya no sé lo que el Señor va a hacer. Pero yo creo que Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere ministrarte. Y yo creo que algunos de ustedes aquí traen esas fracturas internas que Dios quiere sanarlas. Dios no le quiere poner un curita a tus heridas. Él quiere renovar tu corazón. Él quiere renovar tu interior. Amén. Él quiere hacer algo nuevo en ti.